Lección 246 del libro de ejercicios de un curso de milagros, segunda parte. Amar a mi Padre es amar a su Hijo. Que no piense que puedo encontrar el camino de Dios si abrigo odio en mi corazón. Que no piense que puedo conocer a mi Padre o a mi ser si trato de hacerle daño al Hijo de Dios. Que no piense que si dejo de reconocerme a mí mismo, voy a poder seguir creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi Padre es, o mi mente concebir todo el amor que me profesa y el que yo le profeso a Él. Aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío, y no podré por menos que triunfar, porque así lo dispone tu voluntad, y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y solo eso, es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu Hijo. Amén. Fíjense qué hermosa es esta lección. Esta lección nos pasea por varios espacios. Primero, cuando me dice que amar a mi Padre es amar a su Hijo, yo soy su hija también. Y todas las personas que habitan en este planeta son nuestros hermanos, son sus hijos también. Cada uno con sus días grises y sus días soleados, todos somos parte, extensión de nuestro Padre. Entonces, amar a mi Padre es amar a su Hijo. Y entonces allí viene la tarea difícil, porque yo puedo amar a mis hijos y puedo amar a mi familia con sus días grises y sus días soleados, pero al vecino, al jefe, al compañero de trabajo difícil, a esa persona que me tropecé en el camino, en el autobús o en el supermercado, que me contestó mal, que me miró mal. Se puede evidenciar una de las lecciones que dice que lo que te doy es a mí mismo a quien se lo doy. Porque es que en el ser somos uno con el Padre, uno con la fuente. Y en esa unicidad empiezo a comprender que si yo te doy coronas de espinas, si yo no te doy amor, es a mí mismo a quien no se lo estoy dando. Cuando yo te ofrezco azucenas de perdón, cuando yo te miro con compasión y comprendo que en el ser eres uno y en la forma es un personaje, es el rol, es la función, es la interpretación que hago de ti, según mi percepción, lo que pienso de ti, entonces empiezo a comprender que si yo te perdono y me perdono a mí mismo por mis comportamientos, por ese nivel de conciencia que tuve en ese momento, porque en el camino fui adquiriendo e hice ese salto de conciencia, el salto cuántico de conciencia, cuando yo elijo perdonar, y entonces me estoy ahorrando tiempo en la forma. Me estoy ahorrando tiempo para que en algún momento, cuando ya tenga conciencia, entonces diga, caramba, estaba molesta o enojada por esto, estaba almacenando esto me hizo daño a mí, porque es que el rencor, el resentimiento se convierte en veneno para nosotros. Otro punto importante que observé en esta lectura es en cuanto a la voluntad de Dios. Cuando yo decido soltar el control y permitir que se haga la voluntad de Dios, porque mayormente quiero que las cosas se hagan de la manera que yo creo que tiene que ser, entonces allí estoy interfiriendo en el proceso. Yo tengo que aceptar las cosas como son y permitir que ocurran de esa manera, y dejar de querer estar usurpando, diciéndole a Dios cómo debe resolver las cosas. Más bien tenemos que escudriñar, encontrar el origen de las cosas, entregarlo para expiación. ¿A quién? Al Espíritu Santo, para que Él nos ayude a comprender eso que no entendemos. Y hay momentos en que no lo entendemos. Sencillamente suelto el control, confío plenamente, que eso es otro proceso que tenemos que aprender, a desarrollar la confianza en que tenemos un Dios que nos ama. Esta lección dice, amar a mi Padre es amar a su Hijo. Entonces, permito que se haga su voluntad cuando no interfiero en querer hacer las cosas desde el ego, sino que pido asistencia para mirar las cosas de otra manera y aceptar que se haga la voluntad de Dios. Muchas veces, en ocasiones y en algún momento de mi vida, llegué a decir que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Pero de un tiempo para acá, yo digo, bueno, pero es que si yo creo en Él y confío plenamente en Él y siempre voy a pedirle que me ayude a mirar las cosas de otra manera, entonces su voluntad es la mía porque yo creo en Él. Así no lo entienda. Eso me lo he ido trabajando a lo largo de todos estos 4 años que vengo trabajando curso de milagros. Bueno, yo digo 4 años, desde el año 2018.
trabajando el curso de milagros y he ido aprendiendo a tener más confianza, a no desesperarme cuando las cosas no ocurren de la manera que yo quiero que sean, y después termino a veces dándole las gracias, digo, Diosito, gracias porque las cosas ocurrieron de la manera que yo no quería que fuera, que ocurrió así, y luego en el tiempo digo gracias, o sea, doy las gracias porque no tengo esa capacidad de mirar más allá quizás de una parte de las cosas como van ocurriendo, y en el transcurso del tiempo empiezo a comprender. Entonces esa comprensión es ese quitarse el velo y empezar a ver más allá de lo aparente, de lo que está ahí enfrente. Yo siempre digo esto, me hago a un lado y que se haga la voluntad de Dios, que es la mía porque en Él creo. Eso me lo he ido trabajando, es como una frase que se ha hecho muy presente en estos tiempos de mi vida porque he pedido que me ayude a comprender cómo se nos hace énfasis en la elección. Somos responsables de hacer las elecciones. En la elección 152 se nos dice que tenemos el poder de elegir. Me resulta tan hermoso este pedacito que dice, aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti. Pero para que nosotros podamos aceptar ese camino tenemos que hacer primero una elección. ¿Por qué? Porque gozamos del libre albedrío y nosotros somos los que llamamos a Espíritu Santo, darle la bienvenida para que nos utilice como un instrumento. Ayer nos decía que tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Nosotros estamos solicitándole a Él que nos utilice para hacer esa paz, transmitirse esa luz a nuestros hermanos. Y en esta otra lección me dice que ame a su hijo, porque si yo amo a mi padre tengo que amar a su hijo, porque es su extensión de amor y yo también lo soy. Y si hablamos de unicidad, entonces lo que te doy a ti me lo estoy dando a mí. De verdad que esta lección es maravillosa, es reveladora. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en el desarrollo de estas lecciones del libro de ejercicios de un curso de milagros. Un abrazo para todos, bendiciones en su mayor bien y gozo.